Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 1 de enero del año 2026. Estamos iniciando el año 2026, gracias al Señor. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Las iglesias de Filipos y Colosas. Observemos cómo el apóstol Pablo se dirigía a los miembros o creyentes de esas iglesias. Filipenses capítulo 1, versos 1 al 3. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Colosenses capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los miembros de esas iglesias el apóstol Pablo les llama santos. No quiere decir que no tenían pecado ni tampoco que hayan sido canonizados, sino que eran apartados como un pueblo especial para un uso santo. Y este acto de ser apartados se logra por medio del pacto del bautismo. Recordemos que el pueblo de Israel llegó a ser un pueblo escogido y que se ratificaba y concretaba por medio de la circuncisión. Ese fue el acto que marcaba que ellos habían sido escogidos y habían sido apartados, habían sido el pueblo santo. Actualmente ese rito ya no opera para nosotros. Lo que opera para nosotros es el bautismo, porque el bautismo ha sustituido la circuncisión. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí el Señor está declarando a su pueblo como el pueblo escogido, como un pueblo santo. Ese fue el pacto que el Señor hizo con el pueblo judío que había escogido para sus propósitos. Ahora, el apóstol Pedro nos presenta la misma experiencia, pero ya no con el pueblo de Israel literal, sino con el pueblo de Israel espiritual, es decir, la iglesia verdadera, es decir, nosotros. 1 Pedro capítulo 2, versos 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Respecto a las dos lecturas bíblicas anteriores, quiero ser enfático respecto a lo siguiente. El apóstol no solo se refería a la iglesia en sí, es decir, a los miembros, sino también se estaba dirigiendo a los líderes religiosos, a los dirigentes de la iglesia en ese entonces, que de acuerdo a la lectura que acabamos de hacer, se componían esos dirigentes por dos nombramientos específicos: obispos, ancianos y diáconos. Veámoslo a continuación. En el Nuevo Testamento, un obispo es una persona que cumple una función de liderazgo y enseñanza dentro de una comunidad local de cristianos. El término griego episcopos también ha sido traducido como episcopal, es decir, anciano, supervisor o pastor. Todos estos términos se refieren al mismo cargo y por lo tanto son sinónimos. Permítanme ser un poco más específico. En la Biblia, el término obispo, del griego episcopos, que significa supervisor o vigilante, se usa para líderes de la iglesia que supervisan y cuidan la congregación. Y claro que el apóstol fue muy específico con los requisitos que deben cumplir quienes aspiran a dichos cargos. Es una pena y muy lamentable que estos requisitos ya casi no se toman en cuenta. Hoy día se ha sobrepuesto la opinión y sabiduría humana
sobre la omnisciencia de Dios, y por eso vemos los resultados y los desaciertos que vemos. En el sentido bíblico, el obispo, del griego, como dijimos, episcopos, supervisor o vigilante, es un líder espiritual encargado de la supervisión general y del bienestar de la congregación local, con la responsabilidad, note bien, de enseñanza, cuidado y administración, siendo el término equivalente a anciano, es decir, presbíteros en griego. Ahí en el Nuevo Testamento ya se manejaban estos conceptos, el obispo o el anciano, el presbítero o el episcopal. Ahora veamos estos tan conocidos requisitos para quienes aspiran a dicho nombramiento, pero que desafortunadamente hoy día ya casi no se toman en cuenta para nombrar a los ancianos, a estos dirigentes. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 12. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne, note bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito capítulo 1, verso 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, note bien, aquí ya se usa la palabra ancianos, en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución. Es decir, disolución quiere decir, se refiere principalmente a libertinaje y desenfreno moral, ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Decíamos el martes, me parece, que el apóstol Pablo desempeñaba su ministerio evangelístico con planeación y organización, e implementaba estrategias eficientes, y también dijimos que era un fuera de serie, porque tenía visión, veía con mucha anticipación lo que quería y planeaba cómo lograrlo y cómo mantenerlo. Claro que también dijimos que él era dirigido por el Espíritu Santo. Y algo de lo maravilloso que podemos ver en este trabajo misionero del apóstol Pablo es que empleaba los planes correctos y las mejores estrategias para realizar su obra, y con la dirección del Espíritu Santo, note bien, la obra no podía fallar. Por eso logró llevar el evangelio a todo el mundo conocido de su época. Perdón. Pero el trabajo no terminaba con la predicación. Había que hacer un trabajo de retención y administración, y eso lo lograba preparando líderes, preparando elementos que pudieran atender esas necesidades de las iglesias nacientes. Por esa razón, un servidor, siempre hemos dicho que debemos hacer escuela, es decir, debemos preparar, y bien preparados, a los nuevos líderes y dirigentes que les vaya tocando llevar adelante la obra, y debemos hacerlo desde que son niños, porque eso es precisamente lo que hacía el apóstol Pablo, y ahí se ve reflejada su labor en Timoteo y en Epafras, dos líderes que Pablo formó, y claro que no fueron los únicos. En su carta a los Colosenses, San Pablo enumera las abundantes bendiciones concedidas a los hijos de Dios. No cesamos, dice, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Queridos amigos y hermanos, las epístolas del apóstol Pablo a las iglesias de Filipo y Colosas fueron de gran inspiración, motivación, dirección y enseñanza para cada uno de sus miembros. Y lo más maravilloso es que, aunque no fueron dirigidas específicamente a nosotros, de cualquier manera nos dejan un gran cúmulo de enseñanzas y siguen vigentes para nuestra vida espiritual. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.